Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Apreciada comunidad de emisora Mariana 1400 AM, un fuerte abrazo desde la distancia. Mi nombre es Isabela Orellana y como cada martes hasta ahora les hablo desde Caracas, Venezuela. Hoy transmitiremos un nuevo episodio de Teología al Día junto a ustedes y agradezco infinitamente a los padres agustinos por esta oportunidad de encontrarnos, de formarnos y de seguir adelante, entendiendo que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Justamente hoy vamos a hablar sobre esto. Así que he decidido titular este nuevo episodio Una nueva oportunidad, porque Dios siempre nos está dando una nueva oportunidad. Los invito a participar, pueden dejar sus comentarios, sugerencias, opiniones a través de nuestro canal de YouTube y allí pues gustosamente les atenderemos. Un fuerte abrazo, ánimo y adelante. Y nos disponemos entonces a comenzar este conversatorio. Animados por la Virgen María, por su amor, cubiertos bajo su manto, pues esperemos y confiemos en que todo lo que aquí se diga y se transmita siempre sea para mayor gloria de Dios y conversión. He estado pensando últimamente en la historia del ave fénix. ¿La conocen? Y esto pues me ha inspirado a el contenido que voy a transmitirles. Y es una historia realmente llena de alegoría, llena de mística, pero también es una historia que de una u otra manera representa la enseñanza del cristianismo, la enseñanza de Cristo. Ustedes conocen esta historia, la historia del ave fénix. Esa historia nace en el contexto griego, pues, y fue luego rescatada por los primeros padres de la iglesia. El Antiguo Testamento, en el libro de Job, también se menciona el ave fénix, pero se trata de un animal, de un ave, justamente, cuyo nombre es fénix, que nace de nuevo, de las cenizas. Aquella ave es quemada por el fuego en un altar, quedan cenizas, se forma un gusano y ese gusano da vida a esta ave, ¿no? Es como que se transformara, ¿no? Y es muy interesante porque a veces esta cultura griega mostraba un sentido escatológico un poco lejano de la realidad, un poco fantasioso, a veces un poco trágico. Pues bueno, hay que entender cómo se movía esa cultura. Sin embargo, pues en el Antiguo Testamento vemos cómo Job rescata esta historia y les voy a decir específicamente cómo aparece mencionado. Acá lo anoté, déjenme ver si lo encuentro porque se me acaba de perder, pero aquí está: moriré en mi nido, multiplicaré mis días como el ave fénix. Eso está escrito en el libro de Job. Entonces resulta interesante ver cómo, a pesar de que
muchas veces la cultura griega representó de una u otra manera un signo de contradicción, pues por su manera de creer, pues también esa cultura ha ilustrado a muchos filósofos, que hay que tomar lo bueno de esto, ¿no? Y posteriormente, pues algunos padres de la iglesia, como ejemplo Tertuliano, y las primeras comunidades cristianas tomaron este ejemplo haciendo la alegoría del ave fénix con Cristo. Y como Cristo, pues al tercer día resucita, como Cristo, el mismo Dios hecho hombre, toma nuestra humanidad muerta, herida, y nace de nuevo, nosotros nacemos de nuevo en Él, evidentemente, y esto pues resulta muy interesante porque también lo podemos llevar a esos procesos humanos cotidianos y sacar muchísimo provecho espiritual. Vamos a hablar entonces desde el punto de vista teológico para que estemos siempre formados, ¿no? No tratemos de analizar las Sagradas Escrituras a nuestro antojo, sino que vayamos siguiendo una línea. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona muy bien lo que significa ese nuevo nacimiento representado en Cristo. Lo voy a leer específicamente en el numeral 720. Dice así: en fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo: volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento. El del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. Qué interesante, entonces, cuando nosotros entendemos ese nuevo nacimiento vivido en el bautismo, nuevo nacimiento en Cristo, y que luego se reafirma en el sacramento de la confirmación. Y bueno, hay muchas formas alegóricas de poder vivir esto, pero definitivamente en Cristo nosotros tenemos la oportunidad de volver a nacer. Vamos a explicar esto en un lenguaje cotidiano. Yo les voy a contar una historia para que podamos entender, no de una forma fantasiosa y una forma lejana, sino para que entendamos verdaderamente lo que significa ser cristianos, para que entendamos verdaderamente que nosotros podemos también renacer como el ave fénix, y para eso, evidentemente, la fuerza del Espíritu Santo está allí, pero se requiere un poco de voluntad, y hay muchas cosas que se unen pues en el hombre, en esos nuevos nacimientos. En medio de tantas situaciones desgastantes, en medio de historias sociales, culturales, familiares, personales, marcadas por la tragedia, las etiquetas, todo hombre tiene la posibilidad de una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad pues nos permite de una u otra manera volver a nacer y ver la vida desde una perspectiva distinta. Reconocernos como hijos de Dios es algo también que nos ayuda a vivir esa segunda oportunidad, que no nos deja anclados en el pasado, que no nos etiqueta según nuestra historia familiar o según nuestros errores, según nuestra historia comunitaria, nuestro pasado, jamás nos condena. El cristiano ve el futuro con esperanza, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero evidentemente, en esta segunda oportunidad que al hombre se le da en Cristo, y es bellísimo vivirlo de esa manera, pues nosotros tenemos también esa vivencia de volver a nacer como personas distintas, como personas renovadas. Y esto no es un proceso, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Esto cursa como un proceso largo, doloroso, transformador, pero evidentemente tenemos que tener la disposición para sumergirnos en ese proceso y no quedarnos anclados en el camino, no quedarnos anclados en lo mismo, no quedarnos anclados en el sufrimiento que en lugar de hundirnos, en lugar de elevarnos en señal de victoria, pues nos hunde cada vez más.
Les voy a contar esta historia porque en el curso de este trabajo pastoral y en el curso de mi proceso de conversión, y le ha ocurrido a mucha gente, pues uno conoce a muchas personas, uno se une a muchos grupos y uno escucha muchas historias que están muy lejos de ser historias fantásticas. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros escuchamos esas historias de la vida real, historias que no son unas historias que están llenas solamente de un misticismo, como unos gnósticos que se quedan en las nubes, sino más bien historias aterrizadas, con los pies en la tierra, uno se va dando cuenta de las maravillas que Dios va haciendo en la cotidianidad. Y uno va conociendo a las personas y sobre todo nos damos cuenta de lo que significa vivir de cara a Dios o vivir dándole la espalda a Dios. Podemos ir a misa todos los días. Podemos ser unos expertos en la Biblia. Podemos ser unos grandes teólogos, doctores. Pero si no hemos vivido ese encuentro con Cristo que nos transforma por dentro y que suscita ese nuevo nacimiento, esa segunda oportunidad, pues difícilmente vamos a poder avanzar y nos vamos a quedar solamente en una fe vivida desde la titularidad. Hasta ahí. O una fe, el lado opuesto, una fe pues llena de misticismo, llena de historias fantásticas, llena de luces, pero que está volando en las nubes y que no aterriza a la vida real. Y Dios nos mandó para este mundo y Dios vino y se encarnó también en este mundo, en el vientre de María, en el vientre inmaculado de María por la obra y gracia del Espíritu Santo y caminó con nosotros y sigue caminando con nosotros y está con nosotros en esta transmisión. Porque estos programas son también una gran oportunidad para encontrarnos, para formarnos, pues en medio de un mundo que se ha globalizado tanto, pues también esto es una gran oportunidad. Pero bueno, les voy a contar esta historia un poco para ilustrar lo que significa este cuento del ave fénix, esa alegoría con el acontecimiento de Cristo en la humanidad, y en eso creemos los cristianos, pues que Cristo ha resucitado al tercer día según las Escrituras y nosotros vamos a resucitar con Él, en Él y por Él. Gracias a esa verdad, pues, ¿no? Y bueno, nos vamos dando cuenta de que todo aquello, pues, ocurre en las personas de carne y hueso también desde nuestra perspectiva humana. Hay tanto provecho que se le puede sacar a esa historia del ave fénix. Wow, como el ave fénix podemos resucitar, podemos renacer, realmente sí, de las cenizas, consumidos por el Espíritu Santo. El trigo tiene que molerse y molerse hasta que se forma la hostia. Pues eso sucede con nosotros. No le tengamos miedo al sufrimiento. Y entonces, bueno, esta historia se trata de una mujer que vivió un proceso de conversión muy profundo, una mujer marcada por unos traumas familiares tremendos, una mujer etiquetada, una mujer excluida muchas veces de la sociedad y que tuvo que vivir siempre desde niña, me atrevo a decir que desde el vientre de la madre, en modo sobrevivencia, porque aquello, todo lo que rodeaba era pues tragedia, angustia y hasta inmoralidad familiar, una cantidad de cosas. Pero esta mujer, siendo niña, pues nace en un contexto muy difícil, en un contexto en el que su padre comienza a dar los primeros signos de enfermedad mental por diferentes pues crisis, situaciones afectivas de la familia. Pues su mamá pues también había tenido una historia bastante traumática familiarmente hablando, y bueno, era una persona de un temperamento también nervioso, pues y esa mujer que contaba esa historia, que ya había tenido su segunda oportunidad, pues nace en esa realidad, sin poder defenderse, evidentemente arropada por el manto de María, pero de una forma muy especial, adoptada por María de una forma muy especial. Realmente cuando esta mujer cuenta su historia y contaba su historia en medio de los círculos, su historia de sufrimiento, su historia de evolución, pues bueno, era muy interesante porque para ese momento la historia iba lejos de la familia, es decir, la mujer salió de aquella realidad, pues, y la familia se quedó.
La mujer vivió una segunda oportunidad, tuvo una segunda oportunidad en Cristo, pero su familia, sus más cercanos, se quedaron ahí. Y aquella mujer era interesante porque ella soñaba mucho con una nueva oportunidad, con una nueva vida, con una nueva casa. Soñaba, aquella mujer soñaba y soñaba, y tenía una madurez desde niña superior al resto. Y entonces aquello llamaba la atención de los sacerdotes, de las religiosas. De hecho, esa niña estudió en un colegio católico, y después, cuando sus padres quisieron sacarla del colegio y colocarla en un colegio laico, pues de laicos, tuvo también muchos problemas. Y bueno, y finalmente se graduó en un colegio con sacerdotes, pero la madurez de esta niña llamaba siempre la atención. Era una mujer, pues, una niña que escribía mucho, y así fue creciendo, y ella en sus sueños volaba. Ella soñaba que era un avión y volaba. Evidentemente, desde el punto de vista psicológico, cuánta tragedia vivía esa niña en medio de ese hogar, ¿no? Con un papá que ya tenía signos de enfermedad mental. No era un espacio propio para el desarrollo infantil. No había, la afectividad estaba comprometida, había un tipo de agresión tácita allí, pues a lo mejor no con golpes, pero sí con ausencias, con sufrimiento extremo. Aquella niña no estaba teniendo la oportunidad de ser niña. Y bueno, evidentemente, cuando hay contextos así, pues muchas veces las personas también son como veletas y se van dejando llevar por lo que va minando alrededor. Y entonces, bueno, todo el mundo opinaba sobre esta familia, sobre esta niña que iba creciendo con muchísimas inseguridades personales. No se atrevía a nada, pues no, y cuando se defendía, pues lo hacía de una forma pues muy tosca. A lo mejor esta niña, a lo mejor no, bueno, lo que ella contaba pues era para defenderse, pues mostraba ciertos aires de malcriadez, pues no, era su manera de mostrar el rechazo a toda la situación que estaba viviendo. Y repito, no era un ambiente propio para un niño. Pues aquello, de verdad, si hubiera llegado un psicólogo social experto en aquello, pues hubiera sacado a esa niña de allí. Pero bueno, esa niña tenía un hermano. Aquellos hermanos tampoco convivían, simplemente eran personas habitando en una casa, pues bueno, como culebras entrelazadas, ¿no? Sí, pues había unas asomadas pues de formación católica, pues un poco atropellada, pero esta niña pues recibió los sacramentos. Cuando llegó el momento de la confirmación, en un acto de rebeldía, pues ella dijo que no se iba a confirmar. Y bueno, así, en medio de ese contexto, y no estoy diciendo esto para juzgar esta situación, sino más bien para ilustrar que de todos estos escenarios pueden hacer una segunda oportunidad, puede haber una segunda oportunidad. Son escenarios que son como caldos de cultivo para que la persona se pierda, para que la persona busque otra alternativa. No hay identidad, eres ya etiquetado porque, bueno, eres el hijo de o la hija de, representas un problema familiar, social, porque, bueno, pues la persona con ese tipo de patología, pues bueno, socialmente es difícil que entre. Pero bueno, ahí estaba esa niña dando lo mejor de sí, mostrando su mejor versión dentro de lo que podía, defendiéndose, y comenzó evidentemente a mostrar unos gestos de mucha timidez, de mucha miedo social. Ante todo lo que ella vivía representaba una amenaza. De hecho, los familiares externos, llámese primos, tías, pues estaban al tanto de la situación de esa familia y se metían, pues, y se opinaban. Pues ahí no se hacía lo que la familia podía decidir, sino que se hacía lo que todos decían, pues los tíos, las tías. De verdad que era un desastre. Y evidentemente esta niña quería volar, pero fue acumulando pues mucho sufrimiento interno producto de ese abandono afectivo tan grande. Pues no, ella contaba en sus relatos: no recuerdo haber recibido de mi madre un te quiero, un abrazo sostenido. Aquí ella todo el tiempo era lágrimas, era llanto, era desesperación, era
la gente metida, opinando, era tragedia, pues bueno, y así creció. Pues el punto es que llega el momento, para hacer la historia corta, en el que esa niña, hecha ya mujer, pues de forma atropellada, evidentemente, pues hace familia. Y como había recibido pues los sacramentos y cierta acompañamiento, pues a lo mejor no tan doctrinal, de parte de su figura materna, pues bueno, ella fue viviendo paso a paso un proceso de conversión y fue viendo pues algunas cosas en medio de la crisis mental y afectiva. Pues evidentemente pues no sabemos si todo aquello que ella vivía era producto de esos monstruos o esas sombras internas, o realmente vivía cuestiones espirituales como vejaciones profundas, de las cuales también tuvo que defenderse, ¿no? Pero ella buscó mucho acompañamiento sacerdotal para todas esas historias. También buscó pues mucha ayuda profesional desde el punto de vista psiquiátrico. Había pasado toda su infancia eh, yendo a psiquiatras, y las personas no se daban cuenta de que el problema estaba dentro de la familia. Y bueno, aquella persona fue evolucionando con todo el derecho del mundo de ser feliz. Mientras esta persona iba evolucionando, iba descubriendo cosas, pues evidentemente emergían los miedos, la- las situaciones, pues las pesadillas mentales, las sombras, emergían las sombras, o producto de la imaginación, o producto de las sombras que muchas personas en esos procesos de encuentro con Cristo pues también viven, porque el enemigo siempre va a estar ahí rondeando. Pero el punto es que todo está conectado, pues fue un proceso, ¿no? Y aquella persona fue avanzando y avanzando, tuvo familia, con la presencia de Dios de una forma muy sobrenatural y muy cotidiana, ¿no? Porque aquella mujer, en lugar de perderse por gracia de Dios, ahí es donde cuando preguntamos dónde está la gracia, ahí está la gracia, en lugar de perderse en los vicios, o en lugar de perderse a lo mejor en la prostitución, aquella mujer se dedicó alma, vida y corazón desde temprana edad a su familia. Dios le dio esa oportunidad de amar hasta el extremo, dando todo lo que tenía y lo que no tenía. Evidentemente la Virgen María cumplió a modo testimonial un rol fundamental, porque no había conocido el amor de madre sano, y lo dio y lo entregó. Pero ¿qué pasó cuando hablamos aquí de oportunidades? Dios comenzó a mostrarle en el tiempo, y eso es toda la vida, ¿ok? Esto es un ejemplo, ¿ok? De cómo el ave fénix, como empecé este programa, nace de las cenizas, y cómo nosotros en Cristo podemos nacer de nuevo y podemos tener una segunda oportunidad. Esto simplemente es un ejemplo que puede ilustrar muchos ejemplos nuestros, con distintas historias, con distintos personajes, con distintas ambiciones, escenarios, etc. Pero quiero ilustrarlo para que entendamos que nuestra historia de oscuridad no nos condena. Ahí llega Dios, a la oscuridad, a la tragedia, a la etiqueta familiar, a la situación, a lo que sea que estemos viviendo. Dios nos rescata. Y esto requiere también de un poco de voluntad nuestra para buscarlo y para darle el sí. Y es bellísimo cómo aquella mujer fue viviendo cada proceso. Y después, en el curso de su vida, pues en medio de los tormentos, porque evidentemente una persona atormentada, ella fue dejando atrás muchas cosas y comenzó, ¿ok? Ya después de muchos años, a intentar poner límites a su vida. Es decir, hoy no puedo, mamá, hoy no te puedo ayudar porque tengo familia, mamá, hoy no puedo dar dinero, no me puedo trasladar hoy a donde estás inmediatamente, porque aquella mujer la llamaban y tenía que salir corriendo siempre en medio de tragedia tras tragedia, tras tragedia. Era fuerte. Y ella empieza a poner límites a la prima, a la tía, al otro, y empieza a priorizar, como debe ser, porque era su deber, su familia, su prioridad, pues su esposo y sus hijos.
Y esto pues implicó un proceso de transformación y de renacimiento, ¿no? De la ceniza. Porque aquellas personas se fueron quedando atrás. Aquellas personas sí se quedaron ancladas en las viejas estructuras. No podemos estar en todas partes. Tenemos que aprender en la vida a poner límites. Cuando no ponemos límites en nuestras vidas, Dios nos ayuda y somos valientes y comenzamos a decir que no, pues bueno, las ollas se destapan y la gente se enfurece y entonces somos los malos. Somos los malos para algunos, pero somos hijos amados de Dios. Ese reconocimiento, esa filiación divina de la que nos habla San José María Escrivá de Balaguer muchísimo, es algo que tenemos que tener muy anidado en el corazón, porque forma parte de esa alianza para poder vivir esa segunda oportunidad. Tantas cosas que yo podría decir. Y aquella mujer fue dando frutos en el Señor. Aquella mujer entendió lo que era amamantar un bebé en las nuevas oportunidades que iba teniendo. Entendió la belleza de ser mamá, de entregarse, de contener al otro. Entonces allí, en esa segunda oportunidad, pues Dios, valiéndose de ese sufrimiento que esa mujer había tenido, pues en lugar de continuar pues con ese patrón, aquella cadena fue rota y esta mujer nació de nuevo y tuvo una segunda oportunidad desde esa experiencia de colaborar con Dios en el plan de salvación, pero además vino después la segunda etapa, que era el descubrirse ella misma. Y lo cuenta, y cada vez que ella lo cuenta es muy bonito, porque nos damos cuenta de que hay muchas personas viviendo esas situaciones o tratando de salir de esas situaciones. Y esa mujer vivió muchas vejaciones, evidentemente, producto de esa crisis afectiva. Ella cuenta que ella era como un perrito mendigando amor. Pero bueno, ahí tenemos la historia de la mujer cananea que recibió y que le habló a Cristo y le dijo, bueno, los perritos también reciben las migajas. Y Cristo se apiadó, pues. Cuando ella conoció esta historia de la Biblia, del Evangelio, pues se quedó fascinada y se sintió identificada con esa mujer cananea. Extranjera, rechazadas por sus propios familiares. Muchas veces vivimos muchas esclavitudes. Y por X o Y, o cuando somos a lo mejor carga para los demás, o cuando no tenemos el estatus que tienen los demás, o cuando no tenemos a lo mejor la salud emocional que tienen los demás, las personas son realmente vejadas. Y es muy bonito ver cómo Dios fue utilizando el talento de esta mujer y fue potenciándola. Y en esa profundización del conocer a Cristo, del encontrarse con Cristo, se fue encontrando con ella misma y con la validez de su persona. Entonces ya dejó de mendigar tanto amor porque se sentía amada por Cristo. Bellísimo. Y comenzó a darse cuenta de que su realidad no iba a cambiar, de que ella tenía que vivir con esa herida y que la única forma de transformarla era siguiendo la voluntad de Dios en el camino que Él estaba poniendo, pero también amando en lo cotidiano, entregándose, donándose todos los días en lo pequeño. Y aquella historia quedó en ese proceso en donde la mujer, porque tengo tiempo sin verla, sin saber de ella, y no es que ella estaba contando su historia a todo el mundo, sino que bueno, en esos grupos de apostolado y cuando uno va y se reúne con otras personas a rezar el rosario y los mismos grupos parroquiales, pues uno a veces uno llega pues con su problema y con ganas de llorar y pues bueno, uno se va conociendo y se va gestando una comunidad y pues bueno, así fue que tuve la oportunidad de ir conociendo la historia de esta mujer, como muchas otras, pero esta fue una mujer que evolucionó de verdad, porque estaba en proceso. Y quedé en ese proceso en donde ella estaba pues conociéndose a sí misma, buscando pues reinsertarse, porque además se graduó en la universidad con un sinfín de problemas y de dificultades, pero logró tener un título universitario y siguió estudiando, en fin. La gracia de Dios estuvo con esa persona en esa oportunidad, en esa segunda oportunidad,
de hacer familia viniendo de una experiencia traumática. Es decir, una mujer traumatizada, como pudo por la gracia de Dios nacer de nuevo, amando mucho, dejándose transformar, dejándose moldear. Y yo siento que estas son las oportunidades que Dios nos va dando, queridos amigos, todos los días de nuestras vidas, a la edad que sea. Si eres una persona que ya sientes que el tren pasó y no sé, tengo más, el otro día escuché a una persona que dijo, ya yo tengo 60 años, esto no tiene remedio, eres abuela, tienes unos nietos a quien amar. Bueno, si hay algún tipo de dificultad económica, bueno, compren una chupeta, dele un abrazo, dele unos colores, esté ahí amando, recibiendo en su casa con los brazos abiertos, y Dios va transformando. Y cuando esta mujer fue avanzando, pues evidentemente no estuvo lejos de los conflictos. ¿Por qué? Repito, porque tuvo que poner límites en su vida. Ya va, hay prioridades. Yo no puedo dejar que me pisoteen, yo no puedo dejar que me humillen, yo no puedo dejar que me dominen mi vida. Ya va, yo tengo una familia, yo no puedo atender 1000 cosas a la vez. Ya va, mi paz y mi salud emocional también cuentan, son prioridad para yo poder atender a mis hijos. Y entonces, esto fue creciendo, y también esto ilustra pues cómo de las cenizas las personas renacen, evidentemente, pero también cómo Dios puede entrar por esa herida que muchos llevamos dentro y nos da, sin duda alguna, esa segunda oportunidad que representa un nuevo nacimiento. Las historias de los santos y beatos que reseña la Iglesia Católica de modo universal, de dominio público para todos, son un reflejo de esta segunda oportunidad. Pero también la Biblia está llena de historias en donde Dios da a las personas una segunda oportunidad. No solamente sacramentalmente hablando, sino que es importante que entendamos que esa sacramentalidad debe encarnarse en nuestra vida. Si no es un ritual, si no es un hecho social, nosotros también tenemos que abrirnos a esa gracia, porque hay algo muy importante, y es que Dios nos da la libertad y no nos dice que va a ser fácil, como le pasó a esta mujer de la que les hablé. Y aquella mujer pues fue gestando y viviendo muchas contradicciones con su hermano, porque su hermano se quedó con la imagen, para empezar, dentro de esa dinámica familiar, pues en donde la figura paterna tenía unas graves afectaciones mentales y que quedaban a la luz pública frente a la vulnerabilidad de unos niños, escenas pues que niños no pueden, de verdad, no pueden presenciar. Esos niños había que sacarlos de ahí. Pues bueno, eso comenzó a generar fricción en unos hermanos que no convivieron, y además de eso, dada la ausencia de esa figura paterna de hombre, pues la mamá comenzó a desarrollar cierta preferencia por ese hijo varón y lo sobreprotegía, y siempre la hembra pues era la regañada o la malcriada, o la que, buscando defenderse pues de una u otra manera, pues salía con las tablas en la cabeza. Y aquello fue cruzando, pero feo. Era una historia muy trágica, muy trágica. Y obviamente aquellos hermanos pues no convivieron, y cuando cada uno hizo su vida, pues era muy difícil, porque los problemas siguieron, los problemas heredados familiarmente siguieron. ¿Y quién se hace cargo? ¿Quién ayuda? Pues aquella gente no podía vivir, ¿no? Y obviamente unos hermanos pues que viviendo esa realidad era muy difícil, sin árbitro alguno, sino pues como fuese viniendo el mundo, pues era muy difícil que pudieran convivir. Y algo que quiero añadir, pues ese hermano se quedó evidentemente con la imagen, él se fue a vivir a otro lugar y se quedó con la imagen y con la figura que le mostraba a su mamá, de una niña malcriada, pues, o de una niña que se defendía, a lo mejor pues toscamente, de una niña que para efectos era mala, porque no era suave, porque no aguantaba como el otro, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Errores humanos, producto del sufrimiento, evidentemente.
Y ese hermano que se fue a vivir a otro lugar nunca fue testigo de esa transformación que aquella mujer vivió. Y hasta el sol de hoy son hermanos que no han tenido ningún tipo de contacto porque, bueno, aquella mujer lo que buscaba era defenderse. Era agresión tras agresión, algo impresionante. Ella llegaba con los escritos del hermano cada vez que había un problema en la familia o cada vez que la mamá se enfermaba o el papá, pues bueno, el hermano se había ido y encima pues aquella mujer tenía esa carga de la infancia y tenía que hacerse cargo pues atropelladamente, o desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista pues de presencia, hasta que aquella mujer se enfermó y no pudo más. Y en esa enfermedad pues Dios le mostró un nuevo camino. Ya basta, pon límites. Haz tu vida, sigue adelante. Y entonces era como una culpabilidad por ser feliz. Es decir, el otro, el que estaba quedado todavía en ese barro y que no había surgido, no dejaba a esa persona ser feliz. En la circunstancia que fuese. Si la persona estaba sufriendo por alguna dificultad, pues bueno, entonces era una trágica. Si la persona estaba viviendo su mejor momento, entonces eres un egoísta, porque tienes que estar sufriendo siempre como el otro. En fin, qué fea, qué fuerte, ¿no? No voy a hablar de feo o bonito. Qué fuerte y qué hermoso a la vez cómo Dios llega a esos lugares a rescatar. Y estoy hablando de que en muchos de esos lugares la persona se presenta como muy mansa, muy sumisa. Y cuando una persona tiene años en un estado de sumisión o victimizándose por la realidad, a la final el victimismo lo que hace es culpar al otro. Pues bueno, esa persona de una u otra manera escondida va a reaccionar con lo que tiene cerca. En la calle es una persona, pero dentro del nido es otra. Y aquella mujer cuenta cómo a veces se tenía que encerrar en el baño por miedo a. Muy, muy, muy hermoso, porque quiero ilustrarlo de esa manera, cómo Dios llega a los lugares más recónditos a rescatar. Algo precioso que vivió esa mujer, y es que pudo perdonar a su papá, y Dios le puso esa flecha en el corazón porque ella entendió que su papá estaba enfermo. Y no solamente eso, pues espiritualmente hablando, Dios le mostró una cantidad de cosas y le dio la fortaleza para seguir, cosa que a lo mejor no vivieron los demás. Y aquella mujer, en su propia familia de sangre, se quedó etiquetada sin la posibilidad de una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. ¿Quién dio esa oportunidad? Cristo. ¿Quién nos da esa oportunidad? Cristo, de volver a nacer. Cristo, más nadie, el mismo Dios que se encarna en nuestra oscuridad y nos rescata como un papá. Esa filiación divina nos hace ser los seres más amados de este planeta. Y cuando un ser es amado, puede dar amor. Muchas historias como estas son vividas dentro de las familias, muchas familias de nombre, muchas familias a lo mejor socialmente destacadas por títulos, por posibilidades económicas, pero que viven unos verdaderos dramas adentro, de esclavitud. Y Jesús viene a romper esas cadenas y a librarlos de esa esclavitud. Pero nadie ha dicho que ese sea un tema fácil. Hay que ser valientes, hay que ser muy valientes. ¿Qué pasó? Vamos a ir entonces ahora a la Biblia. ¿Qué pasó? Eso nos lo cuenta nuestro amigo Juan en esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Y eso nos lo dice Dios hoy a nosotros. Ese pasaje está más vivo que nunca. A mí me fascina. Me fascina la Biblia entera. Y recién ahora es que puedo decir que la voy comprendiendo cada vez más. Y mientras más profundizo, pues más descubro. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. Un hombre, a lo mejor, pues bueno, un hombre justo, ¿no? Que se acercó a Jesús, que lo buscó en medio de la nada, en medio de esa
de esa cultura fariseica que se quedaba en la norma. Pues Jesús no vino a abolir la ley, vino a darle plenitud. Jesús era judío. Nosotros venimos pues de esa evolución, venimos de ellos. Y entonces Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo del Espíritu. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo una persona vuelve a nacer y se mete en el vientre otra vez? O sea, él lo entendió, pues nacer en el Espíritu, como ocurrió con esta mujer. Y que evidentemente no está exenta del sufrimiento, ni estará exenta del sufrimiento, y como nos va a ocurrir a nosotros. Pero esa nueva oportunidad, ese nuevo nacimiento, nos abre a la esperanza como virtud teologal. No la esperanza pintada de una forma idílica y que se queda así con unos corazoncitos, o con unas florecitas o unas maripositas muy bonitas. La esperanza como virtud teologal nos da y nos brinda todos los días una nueva oportunidad para poder nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué representa Nicodemo? ¿Qué representa la figura de Nicodemo? La figura de Nicodemo puede representar ese sistema religioso legalista, ese sistema que buscaba la salvación estrictamente por las obras, ese sistema en el que nosotros también podemos caer. Porque las personas pueden justificar su error a través de los apostolados, a través del fundamentalismo, y pueden ser muy buenos evangelizadores, y muy buenos teólogos, y pueden ser muy buenos oradores, y muy buenos influencers. Y yo creo que eso más bien está menguando un poco, porque ya sabemos el único que nos puede influenciar a nosotros es Cristo, hacia la salvación. Y entonces, esta figura de Nicodemo representa esa vieja estructura que condena, que no da una oportunidad, que no mira adentro, nacer de nuevo del Espíritu. Es así como cuando una persona pela. Hay personas que han vivido procesos de transformación fuertes y cuando tratan de ilustrarlo, lo ilustran como cuando se está pelando un cambur. Ese proceso de quitar la piel y que el cambur y el plátano quede al desnudo, ese plátano allí fresco, maduro o verde, pero se le ha quitado la piel y queda al descubierto, pues bueno, eso sucede en esos procesos de transformación. Se nos quita el velo, se nos quita la ceguera, se nos quita la maldad que hemos podido heredar, bien sea por una estructura aprendida, heredada y continuada, porque no hemos visto otra cosa, porque hemos estado sumergidos en hilos de maldad, bien sea porque se han abierto puertas en nuestro sistema, porque es que el mal que nosotros hacemos hace mal a los demás, no se queda ahí. Y también el bien que nosotros hacemos se multiplica 1000 veces. Y es más el bien que se está haciendo que el mal. Lo que pasa es que el mal hace mucha bulla y cree que es inteligente, que Dios me proteja y me bendiga pues por todo esto que estoy diciendo. Porque ahí está, y somos tentados, pero creo que esa figura de Nicodemo representa entonces esa vieja estructura, ese posicionamiento anclado muchas veces en nuestra propia percepción de las cosas. Puede esta ley judía traer un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. La persona necesita entonces ese nuevo nacimiento. Bueno, nuestros hermanos judíos están esperando al Mesías. Al final de los tiempos seremos salvados, seremos justificados en el amor y seremos salvados por el amor. Pero Cristo realmente está vivo y hace nuevas todas las cosas. Y ahí está, pues, en esa historia que acabo de contar. ¿Qué trae Jesús a tu vida? ¿Cuál es la novedad que puede traer hoy Jesús a tu vida? Cuando nosotros leemos la historia de Pablo de Tarso, el judío de Tarso, San Pablo, el apóstol San Pablo, pues es bellísimo, porque aquel hombre cambia completamente y tuvo una segunda oportunidad. Pero esa alegoría, cuando él se cae del caballo y queda ciego y recupera la vista, es muy interesante porque no solamente recupera la vista desde un sentido
biológico que vuelve a ver, sino que desde adentro, desde muy adentro, su perspectiva cambia. Ya adquiere pues una mirada escatológica distinta. Cristo lo ha transformado realmente. Vivió la experiencia con el resucitado. Y es bellísimo. Aquel hombre, de convertirse en perseguidor de los cristianos, pasa a ser perseguido, y eso nos pasa a nosotros. Eso lo vivimos nosotros también. Esta historia de esta mujer de la que les hablé, que vivió esa segunda oportunidad, aún sigue siendo perseguida por su familia. Aún sigue siendo juzgada por su familia. Aún sigue viviendo una realidad muy dura con su familia biológica. Hizo una nueva familia en medio de una orfandad tremenda. Ustedes saben que es duro ser huérfano de padres vivos. Muy duro. Porque si tus padres han fallecido, pues tu imaginación se recrea en la historia, pues que tu misma sobrevivencia busque ilustrar. Y aparecen pues personas y que asumen a lo mejor ese rol, pero cuando el padre y la madre están vivos y afectivamente van dejando heridas, no por culpar, sino simplemente por situaciones en las que la gente se sumerge de dolor, de sufrimiento, de tragedia humana. Bueno, es muy difícil, sobre todo en esa época de la infancia, ¿no? Entonces, Jesús permite que la persona nazca de nuevo. ¿Cómo Pablo pudo recuperar la vista? ¿Cómo San Pablo pudo pasar de ser perseguidor a perseguido? Fue un cambio que requirió que él pasara por una transformación, que él pasara por un proceso y que él tuviera la vivencia, pero no se escapó del sufrimiento. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Porque también cuando vivimos ese proceso de conversión y Dios nos da una segunda oportunidad, podemos caer en el peligro de creernos ya canonizados. Porque comienza una nueva etapa en la vida en donde a lo mejor atravesamos por un periodo de mucho florecimiento, pero eso puede convertirnos en unos engreídos o a lo mejor puede sumergirnos en nuestra propia verdad y nos creemos dueños de nuestra propia verdad. Y necesitamos pues esa dosis de caídas y de segundas oportunidades para poder entender nuestra fragilidad humana, y desde ese comprender nuestra fragilidad humana podemos brindar ayuda a los demás. Cada vez que ustedes estén frente a una situación dramática, bien sea porque la han vivido y si la han superado, pues bendito sea Dios, conviértanse ahora en contenedores de esas personas que Dios va poniendo en su camino. En lugar de juzgar, hay que acompañar. Cuando una persona grita, cuando una persona ofende, cuando una persona busca oprimir, es porque esa persona también ha sido gritada, ha sido ofendida y ha sido oprimida. Y nosotros, al tener una segunda oportunidad, pues tenemos también el derecho moral y el derecho espiritual también, porque nadie manda espiritualmente sobre nosotros, de defendernos. Dios nos ha creado para el amor. Eso sí, avanzar sin rencor y sin venganza. No podemos quedarnos anclados a la realidad que el otro nos quiera llevar de oscuridad, o quedarnos allí sumergidos en una realidad que nos tiene anclados para hundirnos. Tenemos una segunda oportunidad. Tengan la certeza de que en Cristo hay una segunda oportunidad. Pero eso requiere de valentía. Y eso requiere de coraje. Y eso no va a estar exento de contradicciones. Porque como seres humanos tenemos el derecho y la obligación de defendernos. Y cuando no podemos defendernos por nuestros propios medios, por la razón que sea, Dios llega. Hay situaciones dentro de la familia que no pueden ocurrir, que necesariamente hasta deben ser denunciadas, que no pueden pasar por alto.
Hay muchas familias que se reúnen los domingos y que son familias numerosas y que se muestran socialmente como unidas. Pero a la hora del té, al momento de ayudar, pues aquello no es conmigo. Y esa mujer lo vivió. La gente alrededor que se reunía a almorzar los domingos no sabía lo que vivía esa familia. O sabían, pero se hacían los desentendidos. Y eso hay que entenderlo. Como también he visto familias bellísimas, de hermanos que se ayudan, que se comprometen en la alegría y en el dolor. Y están ahí y aquello va surgiendo espontáneamente. ¿Por qué? Porque está Cristo en el medio. Cristo, fuente de nueva vida, fuente de perdón, que hace nuevas todas las cosas. Yo quisiera que la persona que me esté escuchando en este momento, no sé si me está escuchando en vivo o va a escuchar este programa en diferido, sean 2 o 3, no importa, una sola alma que se convierta justifica la fatiga de la evangelización, decía San Juan Bosco. Y nosotros cuando servimos a Dios de corazón, donde sea, una vez que somos transformados, Él nos va a enviar y va a ser algo que va a nacer desde adentro, que no es nuestro. Ponemos nuestro carisma con autoridad, por supuesto que sí, y con autenticidad, porque cada persona es única e irrepetible. Pero va a haber una fuerza que nos va a impulsar a anunciar. ¿Anunciar qué? Que Dios puede rescatarnos de los huesos, de la ceniza, de la más profunda oscuridad y elevarnos en el amor con Él. Y aquella resurrección, como el ave fénix, que renació siendo un gusano, luego de que fue consumida por el fuego y quedó cenizas. Pues es esa alegoría de lo que es Cristo vivo. Y repito, resulta interesante ver cómo los padres de la iglesia tomaron pues esta realidad. Sobre esto, Tertuliano, un padre de la iglesia, afirmó lo siguiente: Dios mismo lo ha declarado en la Escritura. Se renovará como el fénix, es decir, se levantará de la muerte y de la tumba, para que creas que la sustancia del cuerpo puede recobrarse, incluso de las llamas. El Señor afirmó que valemos más que muchos pájaros. Si no valemos también más que el fénix, la ventaja es mediocre. Eso lo dijo un padre de la iglesia, Tertuliano, de los primeros siglos. Si no valemos más que los pájaros, pues entonces la cuestión es mediocre. Claro que valemos más que los pájaros. Y claro que podemos renacer de las cenizas, de esa dignidad de ser hijos de Dios. Y ahora, en este momento, el mundo está pasando por situaciones muy difíciles, de mucho ventajismo. Hay muchas tragedias humanas que requieren de nuestra presencia y no hace falta darle la vuelta al mundo. Muchas veces lo tenemos a la vuelta de la esquina. Con un abrazo, con lo que podamos dar, con esa resistencia cristiana que Dios nos da, con ese amor que podemos dar, comenzando por nuestros cercanos, eso sí, sin dejarnos pues tampoco hundir por realidades que otros puedan estar atravesando. Tenemos una nueva oportunidad y tenemos el derecho de proteger nuestra vida, de proteger nuestra integridad y de seguir adelante con perdón. Eso es muy importante, sin venganza. Cuando no hay posibilidad alguna, porque el drama familiar es tan grande, muchas veces queda maquilladito. O muchas veces los mismos padres se hacen los desentendidos y pretenden mostrar otra cosa. Hay que seguir adelante, hay que buscar a Dios con toda la fuerza del corazón, hay que abrazarse y perdonarse, pero hay que saber pedirse perdón. Y cada uno tiene que reconocer sus errores. Cuando esa reconciliación que nos permite nacer de nuevo, que cursa con nosotros mismos primeramente, porque con la primera persona que tenemos que reconciliarnos es con nosotros mismos, y eso lo hace Cristo a través del sacramento de la reconciliación.
Pero cuando humanamente no es posible y la iglesia contempla esas realidades, pues seguimos adelante porque ya Dios nos ha sacado de ahí. Si el otro sigue ahí en el mismo barro, seguimos adelante con dignidad, viviendo esa filiación divina, rezando por esa o por esas personas con mucha misericordia, porque así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, así como nosotros hemos sido misericordiados, pues nosotros también estamos llamados a dar esa misericordia. Evidentemente siempre teniendo en cuenta que estamos llamados a protegernos afectivamente, a vivir una afectividad sana, como Cristo lo hizo cuando aproximó a todas esas mujeres, a todos esos hombres. Eso aparece reseñado en el Evangelio. Humanamente, Él dignificó a la persona, y hacernos nuevos es sentirnos dignos del amor, dignos de la confianza, dignos del amor de un ser humano. Ya basta de atropellos. Así tiene que ser nuestra oración: Señor, ya basta de atropellos, seguimos adelante. Y Dios entonces nos da una segunda oportunidad y nos sorprende en sobremanera con una nueva familia, con un amor infinito, nos transforma por dentro, como ocurrió con Pablo, naciendo del Espíritu, como Él le hizo saber a Nicodemo. No es suficiente con ser personas buenas. No es suficiente con el cumplimiento. Hace falta nacer de nuevo del Espíritu y dar un paso más, y el curso de la vida nos lo irá presentando. Bueno, ha llegado el momento de finalizar esta transmisión junto a ustedes. Gracias por esta nueva oportunidad. Estoy segura de que viviremos ese testimonio de una segunda oportunidad. Ánimo y adelante. Un fuerte abrazo de esperanza. Habló para ustedes Isabel Orellana, Teología al Día. Gracias a los padres agustinos por esta oportunidad. Hasta un nuevo episodio. Chao, chao. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.